Hola, vamos a visualizar entonces la cuarta reunión, la que vimos el día martes, y vamos a mirar los puntos que tocamos en este momento de una manera rápida para recordarles lo que tuvimos en la clase pasada. Para eso vamos a compartir entonces la, la pizarra con los puntos claves de una descripción de cargo basada en competencia. Estábamos hablando de las competencias conductuales básicas, blandas, que son actitudes personales que son fundamentales para desempeñar el trabajo de manera efectiva, que son las habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, adaptabilidad, todos aquellos elementos que definitivamente se encuentran en cualquiera de los cargos que existen normalmente a nivel administrativo, por decirlo de alguna manera. Si se fijan bien, son características más o menos comunes en la mayoría de los cargos, sobre todo en la sociedad en la que estamos trabajando. Se basa estas competencias culturales blandas en la observación de comportamientos específicos que contribuyen al éxito en el puesto. Dentro de eso están los indicadores de desempeño. Esto es una parte muy importante antes de poder evaluar una competencia, antes de poder determinar cuándo va a estar bien hecha, cuándo va a estar mal ejecutada una competencia, mal desarrollada. Hay que definir qué es lo que vamos a medir. Tenemos que medirlo en la medida que sabemos de qué es lo que es importante. Cualquier actividad tiene algo que lo hace importante. Tenemos que detectar eso y para poder definir entonces qué es lo que vamos a medir. No es medir cualquier cosa, no es medirlo todo, es medir aquello más crítico. ¿Ya? Los indicadores deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Asimismo, está el entorno de trabajo porque es importante, una competencia va a funcionar, una competencia, no solo una descripción de cargo, una competencia va a funcionar adecuadamente en un entorno específico. ¿Ya? No es lo mismo trabajar en una oficina ¿cómo se llama? De un edificio inteligente con todas las comodidades que trabajar en un galpón, en el campo, con lluvia, con sol, con mucha mugre, o trabajar en una constructora, aunque se desarrollen la misma actividad y tengan las mismas competencias que estamos analizando. Una de las cosas entonces que se determina a partir de esto es que las competencias muy rara vez van a ser genéricas. Ya las competencias genéricas son aquellas que están dadas para la certificación, una certificación válida para un conjunto de actividades, para una industria en general, para un área en particular, un área económica. Ahí podríamos tener competencias genéricas. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones va a tener descripciones propias de estas mismas competencias. Entonces, este entorno de trabajo también es una descripción del entorno en que se desempeñarán las actividades: oficina, remoto, el campo, la fábrica, etcétera. Incluye condiciones especiales como riesgos físicos, exposición a elementos externos, viajes o la necesidad de trabajar bajo presión. Tengo que definirlo también entonces en esta descripción de cargo basada en competencia. Esto es muy importante y no se incluye en otro tipo de descripción de cargo, ¿eh? La descripción de cargo común y corriente no incluye esto porque se refiere solamente a la actividad y las cosas, por decirlo así, las responsabilidades que tiene un cargo. Eso es una descripción de cargo normalmente, una de las más comunes, más básicas. Además, también tengo que especificar las relaciones interpersonales. En este sentido, entonces, está especificar con quiénes deberá actuar el ocupante del cargo, que son sus supervisores, sus colegas, sus subordinados, clientes. Tiene que conocer todo ese entorno de trabajo social, digamos, para saber dónde voy a desempeñar, con quién voy a desempeñar esta competencia. Define entonces de esta manera las jerarquías y relaciones de reporte directo e indirecto dentro de la organización. Como sabían ustedes, entonces, los organigramas de las empresas normalmente tienen líneas continuas para indicar dependencia directa, y hay unas líneas segmentadas que indican relaciones interfuncionales que permiten que esto, como dice su nombre, funcione adecuadamente. Después está el desarrollo y crecimiento profesional, que son oportunidades de capacitación, crecimiento y desarrollo profesional vinculadas al puesto. Es una de las grandes ventajas que tiene la descripción de cargo basada en competencias, en que me permite construir un camino a partir de las competencias que tengo, o sabiendo que una persona con un nivel de competencia construido en cierto grado, desarrollado en cierto grado, puede mejorar a través de la capacitación para obtener el máximo de la competencia que está indicándose, o puede adquirir nuevas competencias para incrementar su posición en la organización. Entonces permite identificar las competencias que el empleado debe desarrollar para avanzar en la carrera.
¿Qué es esto de la introducción? Entonces, veamos esto de la introducción a las competencias laborales. ¿Ya? La definición. Las competencias laborales son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Fíjense, son cuatro condiciones y las vamos a ver más en conjunto. Conocimientos. Para desarrollar una competencia yo tengo que saber hacer algo, tengo que conocer de algo, saber de qué se trata ese algo. Eso tiene que estar explicado. ¿Qué es lo que se necesita saber? Tengo que tenerlo absolutamente bien definido. ¿Qué habilidades debiera tener para desarrollar ese algo, esa competencia? A partir de lo que sé, yo tengo una habilidad, una forma de hacer eso, una manera propia de hacer eso, y tengo que determinar cuál sería la mejor. Las actitudes, mi forma de enfrentar la competencia, mi forma de enfrentar los problemas que conlleva el desarrollo de esa competencia, la ejecución de esas actividades relacionadas con la competencia. Eso también está incluido, también está definido. Si no los tengo claros, no voy a poder distinguir a aquella persona que me sirve en el puesto porque posee este elemento de la competencia. Y los valores necesarios también para desarrollar una actividad laboral con éxito. ¿Cómo tiene que ser la persona? ¿Qué valores tiene que tener, ya, para desarrollarla adecuadamente? Ah, Importancia también es un elemento claro, que es que han permitido el desarrollo de sistemas de formación y evaluación que se ajustan a las necesidades del mercado laboral. Una competencia bien desarrollada permite evaluar todos aquellos aspectos que son críticos e importantes para el desarrollo adecuado de la competencia. Por lo tanto, yo no me voy para otro lado en la evaluación, yo tengo el foco en lo que está desarrollándose. Recuerden entonces que una competencia está orientada a lograr que en este cargo esta persona pueda cumplir lo que se espera de él para el cumplimiento formal de unos grandes objetivos de la organización. Entonces así yo tengo claro, si yo determino dentro de esta competencia qué es lo que debo medir para lograr esta competencia, para lograr este objetivo propio del cargo, voy a poder contribuir adecuadamente a la consecución de este gran otro objetivo de la organización. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces, muy rápidamente, las etapas principales históricas que han influido en el desarrollo de las competencias laborales. Dentro del contexto histórico, siempre ha habido la necesidad de determinar o de describir cuáles son las características de las personas para desarrollar, que debe tener una persona para desarrollar adecuadamente una función y así no equivocarme y así saber que esa es la mejor forma de hacerlo porque la persona con estas características va a desarrollar de la mejor manera esa actividad. Eso es lo que yo quiero saber. Y siempre se ha requerido saber esto a partir de la revolución industrial del siglo XVIII, perdón, al siglo XIX en general, que son más importantes. Ahí hubo un boom del desarrollo industrial, un boom de la fabricación, de la producción, entonces se dieron cuenta que muchas tareas y actividades las hacía mejor alguien que otro, tenía un conocimiento específico este para esto, etcétera. Todas esas cosas había que canalizarlo de alguna manera, medirla, objetivizarla, para poder saber de antemano que si yo contrato a una persona que tenga ciertas características, va a poder desarrollar esta actividad, que tiene ciertos conocimientos, va a poder desarrollar esta actividad. Y dentro de eso está el impacto en el trabajo, que es un cambio radical en la producción, de la manufactura artesanal a la producción en masa, nuevas necesidades de formación. Ya no se necesita de la misma manera que antes. Antes era muy común que la gente que ideaba el objeto, que se imaginaba el trabajo que iba a realizar, era la misma persona que lo hacía. En cambio, a partir de esta revolución industrial, dado que había mucha cantidad de producción, de cosas que hacer, las personas a veces que inventaban los objetos, que inventaban los productos, que inventaban estas actividades, no eran necesariamente las que las ejecutaban. Entonces había que saber cómo hace esa persona para hacerlo, qué tiene que tener, qué tiene que saber para poder desarrollar adecuadamente lo que yo quiero que se desarrolle. La aparición de las competencias técnicas y operativas principalmente para manejar maquinaria y operar en fábricas. En esta época apareció eso. ¿Qué significa esto? Ya no es el concepto que nosotros tenemos ahora de competencias. Son competencias técnicas, son conocimientos y actitudes y habilidades técnicas las que estaban desarrollándose. Pero no es un punto de partida. Ahí podríamos nosotros entonces identificarlas, definirlas, conocerlas, saber de cuáles se tratan, medirlas inclusive si queremos. ¿Ya? De cómo se está realizando adecuadamente una tarea con la definición de esto. Entonces empezó la descripción de cargos, de estructura, de carreras, de formación profesional, de títulos profesionales, de oficios definidos.
Todo eso sale a partir de esta revolución industrial. Y la implicación en general es que surge la necesidad de capacitar a los trabajadores en procesos industriales y estandarizados. Significa entonces que la gente tiene que saber hacer adecuadamente una actividad y tiene que tener conocimientos para ello, habilidades para ello, y la podemos desarrollar para eso. Esa es la revolución industrial. Y ahí parte un poco la idea de que yo tengo que saber medir cuándo se está haciendo bien esta tarea. ¿Qué se necesita para hacer bien esta tarea? Eso tengo que conocerlo yo de antemano, antes de contratar, antes de saber qué tipo de persona voy a tener. Lo importante entonces de este esquema que siguió después es el Taylorismo y el Fordismo, que es un concepto que manejan los ingenieros, de ingenieros industriales básicamente, en que Frederick Taylor, este ingeniero a principios del siglo, introduce principios de administración científica optimizando tiempos y movimientos. El desarrollo de la idea del proceso, la medición de los tiempos de trabajo, todos esos elementos parten a partir de Taylor en este sentido. Parte con Taylor, se desarrollan con con Frederick Taylor, que se juntó, trabajó incluso en las mismas fábricas de Henry Ford, perfeccionando el sistema de producción en cadena, basando la eficiencia en la repetición de tareas simples, sabiendo distinguir tiempos de trabajo y viendo de qué manera la persona hace adecuadamente una actividad y qué sabía, qué tenía que saber esa persona para realizar adecuadamente eso. Por lo tanto, si yo conocía que esta persona tenía estos conocimientos, estos elementos, sabía estas cosas, yo podía predecir que iba a tener un buen resultado en la industria en el puesto que yo le estoy indicando. Se prioriza la eficiencia entonces, pero se descuidan habilidades sociales o cognitivas complejas. Es muy común en este sentido la idea de que aquí la gente viene a trabajar, la gente no tiene por qué ser simpática, no tiene por qué venir a pasarlo bien, no tiene por qué estar contenta en el trabajo si viene solamente a trabajar. Esos conceptos antiguos del capataz casi esclavizante es lo que se está desarrollando en esta época con el Taylorismo y Fordismo a principios del siglo. Y las personas tienen que saber cosas puntuales y tener conocimientos y tener ciertas características físicas para desarrollar una actividad. Yo mido eso y voy a tener prácticamente asegurado el buen resultado del trabajo. Y esto entonces es el tema, perdón, de mediados del siglo XX, el desarrollo industrial tiene otra visión. El contexto es que cambió hacia una economía basada en los servicios y el conocimiento con menor dependencia de la manufactura. Esto tiene mucha importancia en la idea del valor de mercado de algo. Ya la gente no solamente se preocupaba de cuánto costaba algo, sino de qué valor le asignaba yo a eso. Ese valor hace la diferencia entonces. Y los valores ya no están dados por el producto en sí mismo. Hace mucho tiempo, desde hace ya mucho tiempo, que la gente no compra las cosas porque le necesite y le sirvan, sino porque siente algo más con el producto y ustedes, si se fijan bien, la misma publicidad está orientada a eso. Yo recuerdo, no sé, publicidad, por ejemplo, de telas, Bellavista Tomé en los años 60, yo he visto publicidad de ellos, donde hacían hincapié en la durabilidad y en el diseño de la tela. En cambio ahora probablemente una publicidad en ese sentido, para ese producto, haría más hincapié en la sensación que tiene de agrado vestirse con esas telas. ¿Cómo me siento yo vistiendo con esas telas? Se fija, entonces le están agregando más. Ya no se venden productos, se venden servicios. Todos son servicios. La Coca-Cola ofrece un servicio. Entonces, dentro de ese contexto, entonces, ya las competencias no son las mismas de llegar y hacer cosas, sino implica otros elementos más. Se da más importancia a otro tipo de competencia, el trabajo en equipo, porque es más eficiente trabajar en equipo, la comunicación, poder saber con otras personas qué es lo que estoy haciendo, poder tener mejor idea, dos cabezas piensan más que una, el liderazgo y la resolución de problemas comienzan a ser valorados. Entonces, son estas nuevas competencias transversales o blandas las que son importantes, y ya como la flexibilidad, la adaptabilidad y la innovación. Ahora, ya no es tan importante, todavía sigue siendo, digamos, a mediados del siglo XX, pero no es tan importante como las competencias duras, que son cada vez menos importantes. Se reconoce que las habilidades técnicas no son suficientes entonces, y es necesario un equilibrio entre habilidades técnicas y habilidades sociales. Del final del siglo XX hasta ahora, se empezaron a desarrollar algunas competencias de conocimiento en general. Y son estas, las que voy a nombrar ahora, las competencias más comunes, las que más se desarrollan y que más se incorporan en este tipo de sociedad laboral que estamos desarrollándonos nosotros.
Lo primero, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Ya pasó la época en que yo salía de una profesión, estudiaba una profesión en un instituto, en una universidad, y eso me servía para el resto de mis días. Yo aprendo un oficio y este es el inicio de algo, es el inicio del proceso de aprendizaje. La capacidad de adaptación entonces es clave en un entorno laboral caracterizado por cambios constantes en tecnologías, herramientas y procesos. Las personas deben estar dispuestas a aprender de forma continua para mantenerse relevantes en un mercado laboral que evoluciona rápidamente. Esto implica no solo adquirir nuevas habilidades técnicas, sino también mejorar las competencias blandas como la comunicación y el trabajo en equipo. Parece raro, pero un tornero, un soldador, un operario de taladro, un operario de una máquina de corte, un contador, todas las personas ahora tienen que utilizar para sus trabajos estas nuevas habilidades blandas, estas competencias blandas de comunicación, trabajo en equipo, etcétera. Son más valoradas que las competencias duras. De hecho, muchas organizaciones lo dicen. Yo valoro más las competencias blandas que puedo encontrar en la gente, que se adecúen a mi esquema, que las competencias duras que se las puedo enseñar yo mismo. ¿Ya? Entonces eso ya no es tan importante. De hecho, la especificación de algunas actividades implica que solamente en esa empresa se pueden adquirir esos conocimientos técnicos del trabajo. Por lo tanto, yo debo medir otras cosas para ver si se pueden incorporar estas personas a mi labor. Las empresas valoran cada vez más a los empleados que son capaces de aprender de manera autodirigida y que pueden aplicar el conocimiento de forma inmediata en su trabajo. La flexibilidad cognitiva también se convierte en una habilidad crucial, ya que las personas deben ser capaces de cambiar de enfoque y estrategia según las necesidades del entorno. La adaptabilidad de aprendizaje continuo es típico, es uno de los que probablemente en la gran mayoría de los puestos de trabajo modernos se requiere. Lo otro son las competencias digitales que obviamente son más útiles en la oficina más que en el taller, digamos, pero igual se dan. Hay muchos talleres que incorporan este conocimiento digital a las personas. Por ejemplo, incluso hay muchas máquinas que son operadas por computación. Entonces, el operario tiene que saber trabajar, interactuar con la pantalla digital de la máquina. Entonces, estas competencias digitales también son requeridas, cada vez serán más requeridas. El dominio de las herramientas digitales es una característica esencial en la era tecnológica. Las empresas esperan que sus empleados no solo utilicen tecnologías básicas, como correo electrónico de videollamadas, sino que también sean competentes en el manejo de software especializado. Estos elementos de competencia digital entonces son característicos. Esa es una de las segundas competencias más requeridas en la actualidad. Lo mismo que la habilidad de resolución de problemas complejos. Normalmente se define como complejo algo que está relacionado con la sociedad o con las personas. Y complicado es algo técnico. Complicado es algo muy difícil, pero que se puede resolver en un esquema de causa y efecto. Lo complejo es algo más indefinido, en donde no hay una relación directa entre causa y efecto. Una actividad con un grupo de personas puede funcionar de distinta manera que esa misma actividad en otro grupo de personas y uno no tiene muy claro entonces cuál sería la razón, el motivo para que esto no fuera tan directo, causa-efecto en general. Por lo tanto, tenemos que tener esa habilidad de resolver, de entender las diferencias y poder aplicarlas adecuadamente. Las habilidades de comunicación y colaboración en entornos virtuales, aunque parezca raro, uno ya se acostumbró, pero ahora podemos interactuar en WhatsApp tranquilamente, podemos interactuar con esta eh, interacción de reuniones digitales con cámaras, videollamadas, podemos incluso una interactuación en entorno virtual es también el correo electrónico. Ya yo te contesto algo, tú me contestas algo, te envío un documento, lo revisamos, hacemos otras cosas. Incluso hay sistemas de trabajo que son así en entornos virtuales. Hay unas empresas, incluso hay en Chile algunas, que desarrollan trabajos de, por ejemplo, diseño de planos para grandes empresas, para empresas de la aviación. Por ejemplo, aquí hay una empresa en Chile que tiene un centro de desarrollo de planos técnicos donde trabajan con software de diseño en conjunto y que se trabajan en lo que llaman de sol a sol, sin puesta de sol, ¿ya? O following the sun, como dicen los gringos. ¿Qué significa esto? Que si la persona que está, no sé, en Italia ya se le hace tarde y se tiene que ir para la casa, pero está trabajando
en un proyecto, no tienen más que avisar y aquí en Chile, que ya están empezando, iniciando sus trabajos, toma la persona este archivo y sigue trabajando como si fuera lo mismo, como si fuera la misma persona. Por lo tanto, en ese archivo jamás se deja trabajar. Entonces, estas habilidades de comunicación y colaboración en entornos virtuales son cada vez más requeridas. Ya, viendo esto, veamos una introducción pequeña inicial a las teorías de competencias laborales. De nuevo, recordemos, una competencia laboral es un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores que permiten a una persona desempeñarse eficazmente en su entorno de trabajo. ¿Cuál es la importancia? Que las teorías sobre competencias laborales permiten entender cómo se desarrollan, evalúan y aplican las competencias en el ámbito laboral. Esto normalmente se formalizó a partir de este caballero David McKellan, del año 73, que fue uno de los pioneros. Desarrolló una teoría basada en el desempeño real, en cómo se hacen las cosas, qué se está haciendo para que se haga algo bien. Las experiencias son más predictivas del éxito laboral que las pruebas tradicionales de inteligencia o títulos académicos. Entonces, ya lo saben, ustedes ya se han dado cuenta, una persona con mucha preparación formal, muchos títulos a su haber, probablemente, o es posible, digamos, que en un puesto determinado que requiere de esos conocimientos entregados por esta formación, que en realidad tampoco funciona adecuadamente, porque hay otros elementos que son parte de este análisis de competencias que no se pudo haber hecho en su momento y que debió haberse hecho para entender cómo funciona esta competencia. ¿Cuál es el modelo de competencias? Competencias clave, críticas, aquellas que influyen directamente en el desempeño laboral, ¿ya? Aquellas que me muestran exactamente cómo se están haciendo las cosas. Y las competencias diferenciadoras son las que permiten distinguir a los empleados sobresalientes de los empleados promedio. Por ejemplo, logro, influencia, empatía, liderazgo, son competencias diferenciadoras. Ya hay competencias clave, desarrollar exactamente una actividad específicamente definida, desarrollarla adecuadamente, con criterios de evaluación, con criterios de resultado conocido, para poder ser medida, fantástico, es una de las competencias clave. Pero hay otras competencias que hacen que esta persona me funcione mejor que otras que no la tiene. Ya, si una persona está orientada al logro, trabaja adecuadamente, pero cada vez va a ser más eficiente. Otra persona que hace exactamente bien este criterio, pero no está orientada al logro, se va a conformar y va a seguir haciendo bien su trabajo. Uno tiene que determinar entonces qué es lo más importante. El impacto en la práctica se enfoca en evaluar competencias basadas en comportamientos observables. Esto es un primer elemento. Yo tengo que determinar cómo se efectúa, se desarrolla, se muestra esa competencia para poder determinar entonces cuánto vale, cuánto cuesta, cuál es el resultado que está obteniéndose. Hay unas competencias transversales. Está la teoría que sugiere que algunas competencias no son específicas de un puesto, sino que son aplicables a diversos contextos laborales. Las competencias transversales pueden estar definidas para un área económica o pueden estar definidas para una empresa. En esta organización, estas son 3 o 4 competencias transversales críticas o muy importantes de acuerdo a la cultura de la organización. ¿Ya? En un entorno laboral cambiante, las competencias transversales son clave para la adaptabilidad y empleabilidad. Por ejemplo, el trabajo en equipo, como ya hemos nombrado, comunicación efectiva, resolución de problemas, gestión de tiempo. Ya si estoy en una organización que está muy preocupada de cumplir plazos y horarios y efectivamente entregar informes, depende de otros elementos para desarrollar su actividad, entonces a lo mejor la gestión de tiempo, habilidad para organizar y priorizar tareas es crítica. Las competencias transversales son cada vez más valoradas, especialmente en aquellos ambientes laborales que requieren flexibilidad. Vamos a entender entonces que hay 3 aspectos principales que no se deben olvidar, aparte de los 4 que hemos visto, o que están incorporados también en esos 4 que hemos visto de una definición de competencia, que definen la capacidad de un individuo para desempeñarse adecuadamente en su entorno laboral. Es decir, una persona, para realizar adecuadamente su actividad en base a competencias, tiene que saber cosas técnicas, saber cosas específicas de su ámbito de trabajo. Tiene que conocerlas. Uno tiene que definir qué es lo que tiene que conocer y en qué grado tiene que conocer esos elementos. Ese es el saber. Si una persona no sabe de algo, no va a funcionar. Tiene que ser de alguna manera. Tiene que tener ciertas características. Por eso hablar de actitudes la persona. Tiene que tener cierta forma de actuar, cierta orientación en su trabajo, cierta manera de ser que hace que esto funcione mejor que en él que en otra persona.
Eso también es importante y tiene que ser conocido y definido. Yo doy siempre el ejemplo cuando estamos hablando de las competencias de esta clase, que, por ejemplo, yo quiero fabricar una reja para mi ventana y voy a contratar al mejor contador que pueda encontrar. Obviamente, esa persona no sabe, ¿ya? Esa persona no tiene la forma de ser tampoco de- la forma de ser para enfrentarse al trabajo de preparar fierro, encender la máquina de soldar, de orientar el ángulo de la barra, no tiene ninguno de esos elementos a su haber, entonces no lo sabe. No sabe ni es de esa forma y tampoco lo puede hacer. Así que por más que sea una persona fantástica como contador, como soldador no me sirve. Estos tres elementos entonces, saber, ser y hacer, conforman un conjunto integral de habilidades y cualidades necesarias para el éxito en el trabajo. ¿Qué es el saber? Son los conocimientos. Se refiere a los conocimientos teóricos que una persona debe poseer para desempeñar una tarea o función de manera efectiva. La formación académica, la capacitación, el aprendizaje adquirido a través de las competencias. Una gran diferencia que existe siempre es que una persona va con el tiempo adquiriendo nuevos conocimientos. Y eso es una característica del que se está formando como un maestro en algo, ¿ya? ¿Qué lo diferencia de aquella persona que simplemente está cumpliendo con su trabajo? ¿Ya? Es la base del desempeño laboral, ya que sin un conocimiento sólido sobre el área de trabajo, es difícil actuar de manera eficiente y tomar decisiones informadas. En la era tecnológica, el saber no solo implica el conocimiento tradicional, sino también la actualización constante sobre las nuevas tendencias, tecnologías y metodologías. Fíjense que importante ahora es saber cómo se puede trabajar con la inteligencia artificial. Conocimiento en tecnología, procedimiento específico de la industria, regulación legal, teorías de liderazgo, etcétera. Tiene que ser también, son las actitudes y valores. El ser representa las actitudes y valores y cualidades personales que una persona lleva al entorno laboral. Este aspecto está relacionado con la personalidad, los principios éticos del individuo que afectan su comportamiento y cómo se relaciona con otros en el trabajo. Las habilidades interpersonales, como el trabajo en equipo, la empatía, la responsabilidad y el compromiso son fundamentales en este aspecto. También incluye el grado de motivación y la ética de trabajo, ya que son valores que guían a la persona en su toma de decisiones y en su disposición para mejorar y aprender. Ejemplo, responsabilidad, la empatía, la ética profesional, capacidad de liderazgo, compromiso con la claridad, con la calidad, perdón, son estas actitudes del ser de la persona que orientan adecuadamente al trabajo. Y por último, el hacer. Es la aplicación práctica de los conocimientos. Por lo tanto, esto es importante definirlo de una vez. La evaluación de una competencia incluye indefectiblemente el ver a la persona haciendo las tareas, porque ahí se muestra la competencia, ahí hace. ¿Ya? Este aspecto está vinculado al saber hacer, que implica no solo la realización de tareas, sino también la resolución de problemas y la capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. En un entorno laboral dinámico, el hacer implica estar en constante perfeccionamiento y estar preparado para ejecutar soluciones rápidas y eficientes. El uso de herramientas, de software, gestión de proyectos, habilidades de resolución de problemas, capacidades de negociación. Aquí se muestran este tipo de competencias. Este es el esquema. Normalmente no es totalmente simétrico, no es totalmente isométrico. Este triángulo, ¿ya? Puede tender más hacia el hacer que el ser y el saber, o hacia el ser en vez del hacer y el saber, etcétera, da lo mismo, pero siempre hacer un triángulo. No es isósceles, no tiene las mismas medidas, pero sí tenemos que entender que existen estos tres elementos de una competencia. ¿Cuál es la definición del cargo basada en competencia, entonces? Un cargo representa el conjunto de tareas y responsabilidades asignadas a una persona dentro de una estructura tradicional, organizacional. Acuérdense, conjunto de tareas y responsabilidades. Eso es la descripción del cargo, la definición de qué es un cargo. Desde las competencias, el cargo no solo se define por las tareas, sino también por las competencias claves que se necesitan para desempeñarlo. Y tiene relación directa con los objetivos organizacionales y la mejora continua. Un conjunto de tareas es solamente la descripción de lo que se tiene que hacer. La competencia está orientada a que ese hacer se puede desarrollar de la mejor manera para lograr este gran objetivo de la estrategia de la organización. Contribuye al éxito organizacional porque ayudar a identificar las competencias críticas necesarias para cada cargo. Favorece la selección de empleados adecuados, la capacitación y el desarrollo. Por eso está esta importancia de las competencias en el diseño de cargo. Facilita la flexibilidad del trabajo, adaptándose a cambios tecnológicos o del mercado.
El diseño del cargo es la definición de tareas, responsabilidades y competencias requeridas por el puesto. El cargo debe estar alineado con un conjunto de competencias técnicas, hard skills, y blandas, soft skills. Las dos. No puede haber una sola, no puede haber un cierto tipo, no, aquí no se necesita competencias blandas. Tiene que existir de alguna manera, tengo que saber determinarlas, porque si no es así, si no las determino, voy a tener personas que tengan los conocimientos y las habilidades para hacer algo, pero no van a funcionar adecuadamente porque me faltó esa otra cosa, esa otra diferenciación. Las competencias blandas son críticas en muchos aspectos y me ayudan a asegurar adecuadamente el valor del cargo. Asegurar que el cargo está diseñado para maximizar el desempeño del empleado y cumplir con los objetivos de la organización. Ejemplo, en un cargo de venta no solo se incluyen las tareas de venta, sino también competencias como la negociación, empatía, resolución de problemas. Entonces, dentro del diseño de cargo, están las tareas y responsabilidades, definir qué se espera que haga el empleado, qué habilidades y conocimientos son esenciales, el nivel de responsabilidad y dependencia jerárquica, las condiciones de trabajo, el ambiente físico, recursos disponibles y riesgos laborales, todo eso está definido en el diseño de cargo por competencia. ¿Ya? Todo eso tiene que estar involucrado, metido en la definición. Y luego está el análisis del cargo, ¿ya? Proceso sistemático para identificar las tareas, responsabilidades y competencias que forman parte de un cargo. Objetivo: garantizar que las competencias laborales coincidan con las demandas del puesto. Primero, recolección de información para el cargo, entrevista, observación, cuestionarios. Identificación de competencias clave para el desempeño óptimo, que en un cargo no pueden ser más de dos o tres. Por favor, saquémonos de la mente que van a haber grandes competencias, una gran cantidad de competencias, una gran cantidad de responsabilidades. No puede ser, porque eso lo único que hace es complicarnos la vida, tanto al trabajador, a la persona, como a nosotros mismos que estamos desarrollándolo, que lo vamos a analizar y que lo vamos a evaluar. Si nos damos cuenta, son muy pocas las cosas. Vamos a ver el ejemplo de la evaluación, cómo funciona eso, para que son muy pocas cosas, que tienen grandes definiciones, pero son muy pocas cosas las que se miden. ¿Ya? Evaluación y ajuste de competencias para alinearse con los objetivos estratégicos de la organización. Beneficio entonces, perdón, mejora en la selección de personal, alineación perfecta entre habilidades y necesidades del cargo, fortalecimiento de la capacitación y desarrollo, identificar brechas de competencia para diseñar programas de formación, eso está muy claro, entonces yo tengo las competencias para eso. Yo tengo que ayudar a que la gente adquiera nuevas competencias o desarrolle en mejor calidad las suyas. Vamos a ver por qué ocurre esto otra vez cuando estemos evaluando. Mayor desempeño y productividad, que los empleados con las competencias adecuadas pueden rendir mejor en sus roles. Una flexibilidad y adaptación al cambio, que es una cosa, un elemento que es muy importante en nuestra época. Las competencias permiten una mayor adaptabilidad frente a nuevas demandas del mercado. Yo conozco la competencia, entonces no necesito cambiar muchas cosas, sino tengo que analizar esta competencia y ver si está desarrollada o si está identificada de la misma manera que fue necesaria hace un tiempo. Entonces, dentro de eso, la introducción a la metodología de recolección de datos es definir los cargos laborales en la empresa mediante la identificación de competencias laborales clave. Y la importancia es alinear las competencias laborales con los puestos de trabajo, asegurar una mejor selección, evaluación y desarrollo de los empleados. Y el proceso es el uso de técnicas sistemáticas para recolectar información relevante. Vamos a ver entonces, perdón, se examina la estructura organizacional, objetivos y necesidades estratégicas. El propósito es entender cómo los cargos laborales apoyan los objetivos de la empresa. Esa es la razón del análisis de la organización. Fíjese que si no hacemos un análisis de la organización, no entendemos cómo está la organización en sí, qué elementos tiene, cuál es el tipo de cultura, cómo es la definición, qué personas están trabajando aquí. Entonces, una descripción de cargo en base a competencias no va a ser de mucha ayuda porque no vamos a poder definirla adecuadamente. Vamos a tener una semidescripción que se adapte a algunos elementos dentro de la organización y la posibilidad de fallar entonces va a ser bastante alta. Entonces, entender cómo los cargos laborales apoyan los objetivos de la empresa tiene que ser claro, y la revisión de documentos clave, organigramas, descripciones de cargos actuales, planes estratégicos, todo eso me ayuda dentro de este análisis. Y la identificación de cargos laborales clave, identificar los puestos de trabajo críticos que afectan directamente al éxito organizacional. No es por decir nada, por ejemplo, pero cargos de apoyo menores van a requerir menor trabajo para su desempeño, para su desarrollo, para entenderlo.
menores competencias, menores responsabilidades, más fácil de evaluar, más evidente el logro, entonces no requieren tanto. Pero otros elementos sí los pueden requerir, otros cargos son más importantes. Para eso entonces tengo que hacer entrevistas con los líderes, que me determine cuáles son los cargos más críticos, cómo escalona él en su área los diferentes cargos, cuál es el análisis de desempeño, qué es lo que le interesa, y la identificación de áreas de alta rotación, y el resultado esperado de esto es una lista de cargos prioritarios para el análisis detallado de competencia. Lo primero que tenemos que entender es que hay una columna vertebral. Si fuera un partido de fútbol, tendríamos el arquero, defensa central, mediocampista central y delantero. Los demás, por decirlo así de una manera muy burda, por lo demás entonces son elementos que me apoyan esta columna de cosas para funcionar. ¿Ya? Si no tengo esa columna, el equipo no va a funcionar. De alguna manera puedo tener más o menos en ciertos cargos de apoyo, según la necesidad, según el desempeño, según el tipo de persona, el tipo de futbolista que tenga en este momento. ¿Ok? Esa es entonces la identificación de cargos laborales clave. Estamos entonces. Ya lo vamos a dejar hasta aquí porque vamos a continuar en la última reunión terminando de ver esto y empezando a ver entonces qué elementos tengo que incluir yo para poder después evaluar una competencia laboral en un puesto de trabajo. ¿Ok? Nos vemos.